Hola, ¿qué tal? Estamos acá en una nueva semana política por el Mostrador Televisión con Iván Weissman. ¿Qué tal, Iván? Muy bien acá. Y con nuestra invitada de hoy, Loreto Daza, periodista, Hola, decana de periodismo. Muchas invitada gracias. por ser autora de este libro, un libro del año 2009, tengo entendido, ¿no? Así es. Que salió junto con la primera, o sea, la campaña que llevó a la primera presidencia de Piñera. Así es. Pero que ustedes lo reactualizan ahora con un último capítulo donde abordan al personaje en su gobierno. En su gobierno, exacto. Su gobierno de Piñera, y un poco de lo que ha sido la campaña ahora previo a noviembre. Estamos en vivo también en Facebook Live. Estamos en vivo también, no sabía si estaba funcionando, ¿qué tal? Oye, yo lo leí el capítulo nuevo que le pusieron. Ya. Y, ¿leíste el libro? No, el libro lo había leído en su minuto. Perfecto. Muy bueno, muy recomendable para comprender el personaje más allá de la chimuchina. Se mete mucho en la mente de Piñera. Y leí el capítulo nuevo que le adicionaron. Y lo primero que te quería preguntar era, una vez despejado este tema de, ya levantado la investigación del caso Exalmar, de la relación dinero-política que siempre lo ha complicado, hay un flanco, pareciera haber un flanco abierto, que es el del gobierno con más formalizado de la historia. Así es, Es decir, obviamente la oposición está en una muy mala situación, la oposición a Piñera, la nueva mayoría, y no se pueden abocar a hacerle una anticampaña, pero si alguien agarra una anticampaña de la lectura de este libro, se da cuenta que el gobierno de Piñera es un gobierno muy débil, políticamente muy débil, lleno de flancos. Este flanco de lo formalizado está al parecer mucho más evidente que otros conflictos personales. Ahí usted hablan de Longueira, del caso Longueira con Pesca, de Santiago Valdés, su administrador de campaña, que al parecer le costó la relación con su amigo, ¿no? Amigo íntimo, con Fabio Valdés. Así es. ¿Cómo empieza a guatear Piñera desde su negativa a vender Colo-Colo? Una vez que asume. Claro, el nombramiento de Gabriel Ruiz Tagle. Exacto. Entonces hay una serie de elementos que te hablan de un Piñera con mucho flanco en su primer gobierno que todavía no se ha hecho. Así es. Si tú ves todo el libro, nosotros recorremos todo el historial político de Sebastián Piñera. Y el año 2005, ya hay una anécdota, cuando está en la campaña presidencial, hay una anécdota que sus amigos, tiene un grupo de amigos que siempre se están haciendo bromas, qué sé yo. Fabio Valdés, el Choclo Délano, exacto. Entonces dice, hagamos una broma con Sebastián Piñera. Y él estaba en una campaña política y lo llaman y le dicen, oye, chato, te tenemos un súper buen negocio, ¿te interesa? Estando en plena campaña, estaba en un evento, y un poco para ponerlo a prueba, a ver qué hace el chato. Y el chato les contesta al teléfono, hola, ¿cómo estás? Y qué sé yo, y les dice, ya, termino esto y los llamo de vuelta. O sea, cae en el fondo, no puede separar agua. Eso fue el 2005. Bueno, y ese es el personaje. Estamos en el 2017 y yo creo que Sebastián Piñera ya aprendió que tiene que tratar de aparentar al menos, porque tiene que controlarse, de que hay cosas que no se pueden hacer. Probablemente eso mismo hoy día, 2017, no lo haría, no llamaría de vuelta estando en campaña a sus amigos para hacer un negocio, creo que en eso está, pero su dificultad para separar aguas creo que se conserva, Hay algo, yo también leí el libro, ¿verdad? Cuando yo entré al Mostrador, justo estaba empezando Piñera, y Mirko me regaló el libro, o me lo prestó y no se lo devolví. Y ahora leí. Hay algo en todo el trabajo que hiciste para escribir con Bernardita Solar el libro, hay algo que, volviendo a revisar para actualizarlo, y lo que aprendiste después de que se publicó, ¿hay algo que te sorprendió? Que cuando hiciste el trabajo original para el libro no capturaste esa esencia y ahora dijiste, oye, que no, esto lo dejamos fuera, el personaje es diferente. Sebastián Piñera tiene una cosa curiosa, que de cierta forma es bien fácil de caricaturizar. Entonces,
así como algo de en esencia, no, porque yo creo que las características, por ejemplo, los flancos más vulnerables, que son esta dificultad para separar aguas entre la política y los negocios, y la poca inteligencia emocional, creo que eso está súper bien perfilado. Es un personaje básico. No sé si es Yo te diría, básico, pero... tú estudiaste psicología también, ¿no? De psicología, Ah. sí. Mira, en la psicología... No es un personaje con recovecos, con contradicciones shakespearianas, es como... No, es a eso bastante me simple en refiero, ese no sentido. sé. Por eso te digo, en el fondo, en esencia creo que no. Los budistas Si dirían hubiese un alma a lo mejor joven. matices de algunos aspectos, pero creo que en esencia está bien retratado el personaje y lo que sigue pasando es consecuencia de lo que es él, en cierta forma. Yo creo que, pero entonces si hay algo que en el fondo hoy por hoy, en el último capítulo, lo que matizamos es que, de nuevo, creo que el paso por la moneda fue fuerte para Sebastián Piñera y hoy día trata de controlar esas características en el fondo, pero las características que lo definen. ¿Ah? Pero yo te preguntaba, por ejemplo, por la falta de gestión política, y por eso te hablaba Sí. de que es un gobierno débil, Así es. que si fuera abordado en una campaña con retrospectiva histórica quedaría muy mal parado. No es lo que digo yo, es lo que cuentan ustedes en el libro. Sí. O sea, más allá de la gestión económica, hay guatazo tras guatazo a ministros, intendentes, gobernadores que van renunciando todas las semanas. Hay una cantidad innumerable de ministros que caen por casos de conflictos de interés, otros que caen por falta de gestión política, como el ministro, otros que caen, pues, que eran estrellas como el ministro Urno, que salen por la torpeza de manejo político del propio presidente. Claro. Termina hastiado el ministro Urno Sí. con Sí. Piñera. Sí. Lo que pasa, Mirko, que él es un economista, empresario, que está haciendo política. Entonces, su estructura mental es desde la economía. Entonces, la eficiencia es básica desde su La punto de vista. eficiencia numérica en términos Totalmente. económicos, claro. A la hora de exigirle a los ministros, la eficiencia es básica, o sea, es partir desde ahí. Ustedes hablando con... Me imagino que volvieron a fuentes originales de la primera versión. Así es, sí. Obviamente leyeron lo que ustedes publicaron, la versión Totalmente, original, claro. y la segunda. ¿Cómo fue esa conversación en el contexto de definir al personaje? Yo también concuerdo Sí. que da la impresión que, como tú lo defines, es un personaje bastante transparente, ¿no? Sí, ¿No? sí. ¿Tuviste algún tipo de retroalimentación que te dijeron, mira, ustedes se equivocaron completamente, no es así, además, más allá y lo que yo dije o lo que dijimos, y que el personaje es mucho más complejo, ¿tuvieron ese tipo de dicotomía y opresiones cuando empezaron a actualizar este libro? Mira, primero contarles que entrevistamos a 100 personas. Ese libro es el resumen de 100 entrevistas, o sea, hicimos mucho trabajo. Y las características que levantamos, nosotros no nos hicimos cargo de cada rumor, de cada chimuchín. No, nosotros lo que hicimos, levantamos son las conductas que ya pasaban a ser características. En el fondo había un patrón de conducta. Cuando había un patrón de conducta lo levantábamos y lo incorporábamos. Dicho eso, cuando publicamos el libro Tipo de presión que recibimos, te diría que lo más fuerte fue que muchas de las fuentes que nos habían hablado empezaron a retractarse en la medida que veían que Sebastián Piñera se acercaba a la moneda. O sea, todos sus amigos que nos habían hablado en confianza, porque este libro nosotros lo partimos en el 2008, cuando Sebastián Piñera más que nada es un hombre de mucha fortuna y político, pero con pocas probabilidades de llegar a la moneda. Entonces, todos sus amigos que veían con mucha dificultad que este señor llegara a la moneda, nos hablaron con total confianza. Nos decían, este hombre jamás va a llegar a la moneda, es demasiado maleducado, es demasiado torpe, es demasiado inteligente, es demasiado como para llegar a la moneda, no puede ser presidente. Entonces, esos personajes nos hablaban totalmente abierto, con mucha libertad. En la medida que Sebastián Piñera se fue acercando a la moneda, los que nos habían hablado nos llamaban y nos decían, oye, yo que te había hablado, pero ¿sabes qué? Yo creo que no me entendiste bien lo que te quería decir, porque muchos de ellos terminaron siendo ministros.
Entonces, yo te diría que eso fue la presión más fuerte, en el fondo, la gente que que nos habían hablado en la cercanía del poder empezó a usted habla en algún fuerte. momento del 2008 hasta ahora, para dos versiones, no sé si lo puedes decir o no, pero ¿Quién? ¿Hablaron alguna vez con Sebastián Piñera? Pero sí, 3 veces. Sí, Nosotros, no, pero a ver. No, pero desde la para la segunda publicación Sí, me refiero. volvimos a hablar con él. Perdón, sí, Habla volvimos él, a hablar sí. con él, lo entrevistamos. Incluso lo acompañamos a un programa de radio donde bailó, qué sé yo. No, Y sí. repitió el eslogan de campaña y como lo malo Sí. que gobierna la nueva mayoría. Sí, y bla, bla. exacto. No, Sí, no se salió sí. del Sí, rec. sí, al final del día esas entrevistas para nosotros, las entrevistas de Sebastián Piñera, no es porque nos va a contar una gran cosa, no nos va a contar un secreto de su corazón, ni mucho menos. Es para poder verlo en acción. A nosotros nos sirve muchísimo. Y, perdón, es que te interrumpa, Sí. la entrevista fue súper curiosa en el fondo, porque teníamos 10 preguntas, poquito porque nos iba a dar un poco tiempo. Y eran preguntas, evaluación de su gobierno, nada muy profundo, nada. Entonces nos dice, ¿sabes qué? Yo no tenía las preguntas de antes, así que me van a tener que esperar porque tengo que estudiarlas. 15 minutos estudiando las preguntas, que te refleja del personaje, con su lápiz rojo, y la subrayaba. Entonces, ponte tú, la venía y decía, qué lindo el sol. A ver, momento, y la subrayaba. Y después de 20 minutos, cuando teníamos 40 para la entrevista, nos dice, ok, ahora estoy listo. Y empieza a recitarnos lo que tenía escrito, pero te refleja mucho el personaje, el tipo, cómo estudia, cómo toda cosa tiene que ser, pero... Mecánico. Totalmente, sí. No sabe improvisar. Así que... Y otra pregunta también, porque a mí me interesa el personaje, el experimento de ustedes como periodistas, de haber... ¿El libro refleja claramente lo que ustedes piensan de él? O sea, ¿ustedes creen que si alguien lee este libro y lo lee con atención, va a darse una opinión que refleja lo que nosotros, o sea, refleja lo que ustedes piensan de él? Mira, no sé si refleja lo que nosotros pensamos. Yo ya no sé ni qué pienso, o sea, Sebastián Piñera, pues ya lo he leído tanto. O como político, pero sí te puedo decir lo siguiente. Lo que está en el libro sobre Sebastián Piñera es porque lo podemos demostrar. Porque hay información que avala todas esas características y toda esa información. Y de nuevo, había información y hay rumores que no podíamos demostrar, no lo pusimos. Porque respecto a Sebastián Piñera, un personaje que ha estado a la luz pública durante tanto tiempo, hay la cantidad de información que hay desprestigiándolo o alabándolo, que es muchísimo. Entonces, lo que está se puede demostrar. Es lo que yo no sé. ¿Por qué Piñera quiere ser presidente de nuevo? Un poco padeciendo el síndrome de Bachelet, ¿no? Que hizo un primer gobierno, perdió a medio andar de ese primer gobierno el poder, que quedó en manos de la dupla Velasco-Pérez Lloma, intentó que fuera un gobierno ciudadano, se reyeron en su cara, decirle no existen los gobiernos ciudadanos, y después, solo en base a su popularidad, volvió a tratar de hacer ese gobierno ciudadano, fue un desastre. Sí. Segundas partes. Y Sebastián Piñera intenta ser el mejor gobierno de la historia, en un modelo de gestión y de no eficiencia económica, y cambia la agenda del país, acaba la transición, emergen los movimientos sociales, termina en el peor desastre político de la historia de la derecha desde el retorno de la democracia, y ahora quiere volver de nuevo, lo que significa que el país, aparte de no tener liderazgo de recambio o figura, va a estar 16 años con los dos mismos personajes, ¿no? Claro, una suerte de rueda. Sí. ¿Por qué quiere volver? Yo creo que quiere volver por varias razones. A ver, uno es porque efectivamente no le fue bien en su gobierno. Él quería ser con el mejor gabinete, el mejor de todo, y no fue. O sea, yo me acuerdo haberlo entrevistado a Sebastián Piñera el último año del gobierno, después de las elecciones municipales. Y me impresionó lo, entre comillas, derrotado que estaba. Golpeado. ¿Verdad? Sí, muy golpeado. Entonces, él, que quería ser el mejor gobierno... vuelve por una revancha. Yo creo que vuelve para, esta vez sí hacerlo bien, por un lado. Dos, porque se le dio el espacio en el fondo. O sea... Y lo buscó, lo construyó también. Sí, pero le fue bien, porque si no hubiera tenido una posibilidad, lo hubiera dejado a mitad de camino, como lo ha hecho anteriormente, en el fondo. Se le dio el espacio
y porque le da, porque siempre quiere ir por más, po. Si es competitivo él quiere ir por más, ¿me entendés? Así es que la gran pregunta es si cuando salió de La Moneda empezó enseguida a programar, a organizar su retorno. ¿Ustedes tienen dudas de eso? No tenemos, sí, porque nos ha dicho mucha gente que lo vieron en marzo con muy pocas ganas de volver. Cuando empezaron a salir todas las denuncias contra... Sí, tenía presión familiar. Tenía una presión fuerte, sí, eso es lo que me hace dudar. Pero si no, no sé. Porque Avanza Chile fue permanentemente una organización dispuesta a generar las condiciones político-comunicacionales para, por una parte, que los partidos se cuadraran. Desde Avanza Chile se operó en los partidos para someter a los partidos. La mejor operación de todas fue recuadrar y realinear a Carlos Larraín, y el gran apoyo de Sandón. Por eso Sandón quedó solo y por eso Sandón se tuvo que meter a la primaria y no llegar a noviembre, ¿no? Y por otra parte, salir a disputar el espacio comunicacional, lo lograron, construyeron una agenda. Sí, pero dijeron, para que la derecha vuelva, la mayoría tiene que ser un desastre, y eso se instaló. Fue muy exitoso en eso, ¿no? Sí, pero yo creo que si hubiera habido una mínima posibilidad de que no ganara, lo votaba en el camino enseguida, en el fondo. Como es Sebastián Piñera, en el fondo, suma. La suma-resta. Así es, claro. Sí. Así ¿Y es qué crees tú, o en las conversaciones y escribiendo la segunda versión del libro, qué crees que él va a hacer diferente en su segundo gobierno? Si es que gana. Yo creo que él aprendió que necesita de la política, como dices tú, Mirko, en el fondo que no todos son números y eficiencia, que aprendió que hay un terreno, un área de la política en el cual él no maneja bien y necesita asesores. Eso por un lado. Creo que aprendió que necesita crear equipos, que él no lo puede hacer todo, que él no lo sabe hacer todo y que tiene que hacer puentes con los líderes sindicales, con los líderes estudiantiles. En el fondo creo que eso lo aprendió. Ahora, ¿cuánto lo va a traicionar su ADN? No lo sé. Porque al final del día, si tú piensas, hoy día sigue con los dos flancos vulnerables, los mismos flancos vulnerables desde cuando empezó la política, el 2005, que es el tema de los negocios, bueno, y la inteligencia emocional. Yo creo que la parte de los negocios, a no ser de que aparezca información que no sé, lo muestre con la mano adentro de un chanchito robando plata, yo creo que la gente ya esa parte, como dice el mercado, lo internalizó. Así es. Lo acepta con la gente que más o menos, incluso que está en el medio, creo que lo acepta con ese gran defecto, claro, ¿no? Pero yo creo que lo que lo hace más vulnerable es si puede manejar la parte de su inteligencia emocional. ¿no? Para ver cómo se puede hacer, porque efectivamente, sobre todo en el escenario político, social, con el cual él teóricamente, de acuerdo a las encuestas, va a llegar a La Moneda. Una cosa es ganar la elección y otra cosa es gobernar. Claro. Porque si tú ves el chiste de que el Talca, el de las mujeres, qué sé yo, tú decís, pero... ¿Qué te pasó a ti con eso? ¿Te diste cuenta que el personaje no había cambiado mucho? Lo traiciona su ADN, porque él está consciente de que tiene que... Como el alacrán, como la historia del... sí, pues, claro. Su esencia. Sí, Tú hablas acá de que Piñera cae en la encuesta básicamente después del exitazo de los mineros el año 2010, que es su primer año de gobierno, y este exceso de pompa y de bombo que se dio en el mundo con ese episodio. Sí, impresionante. Pero después rápidamente empieza a caer, se arman los movimientos sociales partiendo por el Punta Arenazo, porque le quiere quitar el subsidio al gas, porque le parece que la gente tiene que pagar lo que tiene que pagar. Es un economista en la política. Claro, es un economista neoclásico. Exacto, además, no es un economista keynesiano. Entonces, y hasta este episodio, que es muy clave para remontar, que es el de los cómplices pasivos.
pero eso dice, le cuesta, cuentan ustedes, ¿no? Le cuesta la enemistad de buena parte del mundo que lo apoya, que colaboró con Pinochet y no se arrepiente de haber colaborado con Pinochet y ve la violación a los derechos humanos como Mirko, es su una equipo, externalidad negativa. está Cristian Larroulé, o sea, su misma gente está dentro de los cómplices pasivos, en el fondo. Nosotros le preguntamos a él en esta entrevista que hicimos antes para publicar el último capítulo, y él lo volvió a reiterar, pese a que estaba consciente de que la frase afectaba a mucha gente que tenía cerca, él lo vuelve a reiterar. Ahora él es un hombre pragmático, en el fondo, él va o sea, él cree que en el fondo esto hay que seguirlo. Bueno, esto está también vinculado a todo lo que es su historial político. Él es demócrata cristiano, exacto. Sí, claro, exacto. No tiene problema exacto. con eso, pero te hablo para un gobierno que se presume va a ser un gobierno mucho más organizado, mucho más construido sobre los pilares de los partidos de la derecha, de la historia de la derecha, de los valores de la derecha, que donde está en un lugar muy alto la participación en la dictadura militar. Sí. Tú sabes, Mirko, que la psicología define a este tipo de personas, unas personalidades que tienen mucha energía, mucha energía, entonces van por la vida mucho más rápido que el común de la gente. En el fondo duermen menos, están siempre más activos que sí. La locomotora. La locomotora. Entonces yo te empiezo a contar una historia a ese personaje ya lo captó y pum, y sigue y me deja hablando sola. Sebastián Piñera tiene un poco de eso, en el fondo, que va a 1000 por hora y va dejando una estela de heridos que yo creo que ni siquiera él es consciente de la cantidad de heridos que va dejando en el camino. Y yo creo que el tema de los cómplices pasivos es un poco dentro de esta conducta, de este patrón de conducta de ir por la vida y dejando heridos. Sí, pero eso lo salva políticamente además. O sea, el demostrar que corta con la derecha pinochetista es lo que lo hace empezar a remontar en las encuestas. Así es, claro, claro, sí. O sea, te lo pregunto desde el punto de vista del siguiente gobierno. O sea, si un gobierno que parte con una posición muy dura, ¿no? Donde la derecha sigue asociada, ya por supuesto que por el gobierno de Piñera no a crímenes ni nada así, pero a la historia, a reivindicar en la historia el lugar de los militares, de la dictadura y todo eso. Allí hay una cuestión no resuelta, ¿no? No resuelta o sea, Sebastián Piñera lo tiene totalmente resuelto, él lo tiene resuelto, él ya decidió y ese es el camino que va a seguir y por eso tiene un sector que mucha gente no lo quiere. Bueno, nosotros tenemos ahora que estamos en vivo, podemos decir, nosotros tenemos un reportaje hoy día en el diario hablando con, algunos hablaron en on, otros en off, de empresarios que no querían a Piñera otro gobierno. Tenemos la cuña de uno de esos FANOP que él decía que no fue el único, el peor gobierno de que volvimos a la democracia, no le gustaba el CERNAC financiero, no le gustaba los cómplices pasivos, que hubiesen preferido a Lagos u otro personaje de la derecha, sin duda. Pero ahora están todos alineados. Exacto. Están cifrando sus esperanzas. Exacto, sí. Bueno, gracias Loreto por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Espero que lean de nuevo el libro, todo el libro, no el último capítulo. Así que, lo voy a hacer sin duda. Sí. Muchas gracias, nos vemos, adiós. Muchas gracias a ustedes.